Era un niño de la calle que no le importaba a nadie, pero aquel día hizo algo que no habría hecho ni un adulto. 5 disparos, una niña y una decisión que cambió el destino de muchos. Lo que ocurrió después sacudió a toda la ciudad. Suscríbete y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Durante años la ciudad había aprendido a avanzar sin detenerse en las sombras que vivían entre sus calles. Era un lugar lleno de prisas, de motores rugiendo, de puertas que se cerraban y se abrían, de gente que evitaba mirar demasiado a los lados para no cargar con problemas ajenos. Entre esas sombras estaba Evan, un niño de 10 años que había aprendido a confundirse con los callejones, con los contenedores, con los rincones donde la luz apenas llegaba. No tenía una historia que alguien conociera, ni un apellido que alguien pronunciara. Simplemente existía, silencioso, casi invisible, como si formara parte del paisaje urbano que nadie se molestaba en observar realmente. Su vida era una sucesión de noches frías en construcciones abandonadas, de días buscando restos de comida en los lugares donde los empleados sacaban la basura sin pensar en quién podría necesitarla. Su ropa era siempre la misma, desgastada, demasiado grande o demasiado pequeña, y sus pies acostumbrados a caminar descalzos cuando las zapatillas, encontradas en un contenedor meses atrás, se rompían del todo. A pesar de ello, Evan no se quejaba. Había descubierto que la supervivencia dependía de no llamar la atención, de no pedir más de lo que el mundo estaba dispuesto a ofrecer. Y lo que el mundo ofrecía, en su caso, era casi nada. Sin embargo, lo que sí tenía era un don que pocos adultos poseían, una observación precisa, casi instintiva. Cada sonido, cada movimiento, cada gesto lo analizaba sin pensarlo. Aprendió a reconocer cuándo una persona podía volverse peligrosa, cuándo un callejón era seguro y cuándo lo mejor era alejarse. Sabía dónde dormir sin que lo despertaran, qué tiendas dejaban comida aprovechable en ciertos horarios, qué guardias eran más estrictos y a cuáles no les importaba demasiado que un niño pequeño buscara entre los desechos. A fuerza de necesidad, Evan había desarrollado una inteligencia silenciosa, hecha de detalles que otros no percibían. Con el tiempo, encontró un barrio distinto a los demás, un lugar donde la rutina tenía un ritmo propio. Era Pinewood, una zona residencial tranquila, con céspedes bien cortados y casas que parecían repetirse en colores suaves. Evan lo eligió porque allí la vida transcurría sin sobresaltos. Los vecinos caminaban a la misma hora, los perros ladraban a los mismos autos, los niños salían a jugar siempre después de las 4 de la tarde. Ese orden, tan ajeno a su mundo, le transmitía algo parecido a seguridad. Aunque nunca se acercaba demasiado, se quedaba observando desde rincones estratégicos, donde nadie lo vería a menos que mirara con verdadera atención. En ese barrio, entre todas las casas, hubo una que capturó su mirada desde el primer día. Era una casa blanca de contraventanas verdes, siempre limpia, siempre iluminada, como si alguien allí cuidara cada detalle con dedicación. En el jardín delantero, a menudo se escuchaba el sonido metálico de herramientas, y en el garaje se veía a un hombre alto y corpulento trabajando sobre motocicletas. Ese hombre era Grayson Holt. Sus brazos tatuados y su postura firme podrían haber intimidado a cualquiera, pero había algo en su forma de hablar con los que llegaban a visitarlo, en su risa sincera, que mostraba un carácter fuerte pero justo. Para Evan, Grayson era parte del decorado de esa casa especial, alguien que pertenecía a un mundo inaccesible. Pero el verdadero motivo por el cual Evan volvía una y otra vez a esa esquina no era el hombre, sino la niña que jugaba en el jardín. Se llamaba Lily. Tenía el cabello castaño que se movía con la brisa y una manera de correr que parecía imitar el vuelo de un pequeño pájaro. Hablaba con su conejo de peluche como si fuese real, organizaba fiestas imaginarias, inventaba historias, y todo lo hacía con una alegría tan pura que Evan se quedaba mirándola sin darse cuenta del tiempo. No sentía envidia, no conocía lo suficiente el concepto como para desear lo que ella tenía. Lo que sí sentía era curiosidad, fascinación por ese rayo de luz que parecía iluminar incluso la calle más gris. Cada vez que la observaba, algo en su pecho se movía de un modo extraño. No sabía explicarlo, pero la presencia de esa niña le hacía olvidar por momentos el frío, el hambre o el peso del día.
A veces se preguntaba cómo sería vivir en una casa así, escuchar voces amables cada mañana, tener un lugar donde regresar por la noche sin miedo a la oscuridad. Pero esos pensamientos eran fugaces. Evan había aprendido a no soñar con cosas que no podía tener. Su rutina cambió cuando empezó a notar algo que el resto del vecindario ignoraba. Vehículos que no pertenecían a la zona comenzaron a estacionarse cerca de la casa de Grayson. Primero fue un pickup negro con vidrios polarizados, que permaneció allí demasiado tiempo para ser casualidad. Luego un minivan gris que daba vueltas y volvía a detenerse siempre frente a la misma calle. Dentro de esos autos había hombres que rara vez bajaban, pero cuyo comportamiento no coincidía con el de simples visitantes. Evan los observaba desde lejos, memorizando sus rostros, la forma en que miraban hacia la Casa Blanca, a veces directamente hacia Lily cuando ella jugaba sin preocupación. Con su percepción entrenada, Evan sintió el peligro mucho antes de que tomara forma. Un día, vio a 3 hombres descender de un lujoso vehículo y dirigirse al garaje donde Grayson estaba trabajando. La conversación parecía tensa, los gestos bruscos, como si los visitantes intentaran convencerlo de algo que él no estaba dispuesto a aceptar. Evan no pudo escuchar las palabras, pero entendió la esencia. Había amenazas en el aire. Algo estaba a punto de romper la tranquilidad de Pinewood. Después de aquella visita, los autos sospechosos se volvieron más frecuentes, las miradas de los hombres más insistentes. Y aunque nadie más lo notaba, Evan sabía que no estaban allí por casualidad. No estaban allí por Grayson, estaban allí por Lily. El niño, movido por un instinto que no sabía nombrar, comenzó a dormir más cerca de la casa Holt. Elegía rincones desde los que podía ver la calle sin ser visto, vigilando cada movimiento, cada figura desconocida. Sabía que había una preparación en marcha, que la amenaza se acercaba con pasos silenciosos. No podía explicar cómo lo sabía, pero lo sentía en cada músculo, en cada respiración. La mañana en que todo cambiaría aún no había llegado, pero Evan ya vivía con la certeza de que debía estar atento. Algo dentro de él, más fuerte que el miedo, lo mantenía cerca de aquella casa que nunca sería suya, pero que ahora protegía como si lo fuera. No entendía por qué, no tenía razones lógicas, pero sabía que debía estar allí, que algo terrible iba a suceder, y que cuando sucediera, él sería el único que lo vería venir. La mañana siguiente parecía una extensión suave del día anterior, como si el barrio de Pinewood intentara aferrarse a esa calma que lo caracterizaba desde siempre. Nada en el aire anunciaba que algo estaba a punto de romperse. El sol caía cálido sobre los jardines, los pájaros cantaban entre las ramas, y el viento suave movía las hojas de los árboles con una tranquilidad engañosa. Evan había pasado la noche en el mismo rincón donde solía vigilar la casa de los Holt. Apenas había dormido. Cada ruido lo despertaba, cada sombra lo hacía incorporarse. Su cuerpo estaba acostumbrado a ese estado permanente de alerta, pero aquel día la tensión parecía distinta, más densa, como si aquello que había presenciado las semanas anteriores finalmente estuviera tomando forma. Cuando Lily salió al jardín, la escena parecía tan perfecta que por un momento Evan pensó que se había equivocado. La niña llevaba un vestido azul con pequeñas estrellas bordadas y corría sobre el césped mientras hablaba con su conejo de peluche. Estaba tan entregada a su juego que todo lo que la rodeaba parecía un mundo creado solo para ella. La inocencia que irradiaba hacía que Evan se quedara mirándola, como si quisiera memorizar cada gesto, cada sonrisa, como si presintiera que no tendría muchas oportunidades más para hacerlo. Pero no era paz lo que su cuerpo sentía. Era la presión de un reloj invisible que estaba a punto de marcar una hora fatal. Desde su escondite, Evan barría la calle con la mirada. Casi sin parpadear, repasaba cada coche que pasaba, cada puerta que se abría, cada movimiento en las aceras. Así lo había hecho durante semanas, y esa vigilancia constante se había convertido en su respiración. Por eso fue el primero en verlos. 2 hombres surgieron del pasaje lateral entre las casas, como si hubieran estado esperando una señal. No caminaban con timidez ni con duda. Lo hacían con una determinación fría, precisa, calculada. Sus pasos eran firmes, y aunque la distancia era considerable,
Evan vio claramente el brillo metálico en sus manos. No eran herramientas, ni juguetes, ni objetos ambiguos. Eran pistolas, sostenidas con la seguridad de quienes estaban acostumbrados a usarlas sin temblor. El corazón de Evan se aceleró con un golpe seco. No tuvo tiempo de pensar, de medir la distancia, de evaluar posibilidades. Todo su cuerpo se movió antes de que la mente alcanzara a comprender. Estaban apuntando a Lily. El mundo se estrechó en un solo punto. La niña seguía sonriendo en su juego, agachándose para colocar una taza imaginaria frente a su conejo. No había notado nada, ni ella ni su padre dentro de la casa, ni los vecinos que vivían tan cerca pero tan lejos de la realidad que estaba a punto de irrumpir. Evan sintió que el aire se partía cuando los hombres levantaron las armas. La escena se ralentizó en sus ojos. Los brazos extendidos, los dedos tensos sobre el gatillo, la línea invisible que unía el arma con el pequeño cuerpo de la niña. Y entonces, sin pensarlo, corrió. Cruzó la calle como una sombra impulsada por algo más fuerte que el instinto. No gritó, no llamó a Lily, no pidió ayuda. Sabía que no había tiempo para eso. Cada músculo trabajaba al límite mientras sus pies golpeaban el pavimento. La distancia se volvió una eternidad, y al mismo tiempo, un suspiro. Lo único real era la certeza de que debía llegar antes del primer disparo. Lily estaba levantando la cabeza para cambiar el lugar de su peluche, justo cuando el sonido del primer disparo desgarró la tarde. Evan vio cómo la detonación hacía vibrar el aire, pero no disminuyó la velocidad. Se lanzó hacia ella con los brazos abiertos, como si quisiera envolverla por completo. La bala, destinada al pecho de la niña, lo alcanzó a él en el hombro con un impacto brutal que lo hizo girar, pero no detenerse. El segundo disparo llegó casi de inmediato, golpeándolo en el costado, quemando la piel y desgarrando la carne. Aún así, consiguió llegar hasta ella y empujarla hacia el suelo, cubriéndola con su cuerpo pequeño y herido. Con un tercer estruendo, otra bala lo alcanzó en la pierna, y sintió como su rodilla cedía bajo el dolor insoportable. Las dos últimas balas entraron en su pecho y su abdomen mientras él ya estaba encima de Lily, sellando su protección con un sacrificio que nadie le había pedido, pero que él había asumido como inevitable. El silencio después de los disparos fue tan abrupto que parecía irreal. Lily no entendía nada. Había sido tirada al suelo por un niño al que apenas había visto en su vida, y ahora estaba atrapada bajo su cuerpo mientras el calor de la sangre empezaban a empaparle los brazos. Intentó moverlo, llamarlo, pero Evan no reaccionaba. Solo respiraba con dificultad, con un sonido entrecortado que escapaba de su garganta, como si cada inhalación fuese una batalla perdida. Los hombres que habían disparado se dieron vuelta y huyeron sin mirar atrás, seguros de haber cumplido su objetivo, pero no sabían que habían fallado. Desde dentro de la casa, Grayson salió corriendo tras escuchar las detonaciones. Su corazón se detuvo cuando vio la escena. El jardín, sus colores tan familiares, ahora teñidos por un rojo que no debía estar allí. Lily estaba viva, pero bajo ella había un niño que nunca había hablado con él. Un niño al que a veces veía como una sombra en la esquina de la calle. Un niño que ahora sangraba bajo los rayos del sol. Grayson no necesitó pensar dos veces. Se arrodilló junto a Evan, levantó su cuerpo con cuidado y presionó con sus manos fuertes las heridas que no dejaban de sangrar. Gritó a los vecinos que llamaran a una ambulancia, pero su voz no tenía el tono de un pedido. Era una orden desesperada, una súplica disfrazada de fuerza. Lily se aferró a su padre entre sollozos, sin soltar la mano del niño que la había salvado sin conocerla. Evan abrió los ojos durante un instante, apenas unos segundos. Vio el rostro asustado de Lily, vio a Grayson inclinado sobre él, y a pesar de la oscuridad que empezaba a nublarle la vista, sintió un alivio profundo. La niña estaba viva. Eso era suficiente. Dejó caer la cabeza hacia un lado y su respiración se volvió aún más débil. No pasaron ni 10 minutos antes de que la calle se llenara de un rugido ensordecedor. No era el sonido de la ambulancia. Eran motocicletas, muchas, docenas. Llegaron como una marea de acero y cuero, guiadas por el llamado urgente de Grayson. Los hombres que se bajaron no eran vecinos curiosos ni desconocidos, atraídos por la tragedia. Eran hermanos de camino, miembros de un grupo que respondía sin dudar
cuando uno de ellos estaba en peligro. Al ver al niño herido en el césped y a Lily temblando entre los brazos de su padre, sus rostros se endurecieron con una mezcla de rabia y dolor que prometía consecuencias. Cuando la ambulancia finalmente llegó, Evan fue colocado en la camilla casi sin pulso. Los paramédicos trabajaban rápido, pero incluso ellos sabían que 5 heridas de bala en un niño de su edad eran casi una sentencia. Sin embargo, aquello no detuvo a nadie. En cuanto la ambulancia arrancó, una formación de motocicletas se posicionó a su alrededor. Los motores rugían como un juramento silencioso. No lo dejarían solo. Lo escoltaron hasta el hospital como si fuera uno de los suyos, como si ya perteneciera a esa familia que no había elegido, pero que ahora luchaba por él. Así terminó aquel día que comenzó con un cielo despejado y la risa de una niña. Un día que, para Pinewood, marcaría un antes y un después. Los 5 disparos que debieron arrebatar una vida se convirtieron en el punto de partida de algo completamente distinto. Evan, el niño invisible, había cambiado el mundo de todos sin pronunciar una sola palabra. Y mientras la ambulancia desaparecía entre las calles, la sensación de que nada volvería a ser igual quedó suspendida en el aire, como el eco de los disparos que aún vibraba en los oídos de quienes lo habían presenciado. El sonido de las motocicletas aún resonaba en la memoria de todos cuando la ambulancia se detuvo frente al hospital. Para Evan, cada movimiento era un fragmento borroso, un eco perdido entre la oscuridad que lo rodeaba. Para los demás, en cambio, la realidad era cruelmente nítida. Los paramédicos corrieron con la camilla hacia la entrada, mientras Grayson y Lily se quedaban detrás, observando cómo las puertas se cerraban sin dejarles pasar. Lily temblaba entre los brazos de su padre, aún cubierta en parte por la sangre del niño que había dado todo por ella. Grayson no podía apartar la mirada de esas puertas blancas que parecían tragarse el destino del pequeño. Y cada segundo que pasaba intensificaba ese sentimiento de culpa que lo atravesaba como un cuchillo. ¿Cómo era posible que un niño al que ni siquiera conocía hubiese sacrificado tanto por su hija? Esa pregunta volvía una y otra vez, clavándose más profundo con cada respiración. Los pasillos del hospital parecían interminables. La luz blanca, el olor penetrante a desinfectante, el ruido intermitente de aparatos y pasos apresurados formaban un ambiente que no ofrecía consuelo alguno. Cuando Grayson y Lily llegaron a la sala de espera, ya había una decena de motociclistas apostados allí, sentados o de pie, pero todos en silencio. Algunos tenían los puños cerrados, otros miraban al suelo como si lo único que contuviera su rabia fuera esa quietud inquietante. La gente del hospital no sabía cómo reaccionar ante la presencia de tantos hombres vestidos con chalecos de cuero y tatuajes visibles, pero ninguno se atrevía a pedirles que se retiraran. Había algo poderoso en esa unión silenciosa que imponía respeto incluso antes de entender lo que había sucedido. Lily no soltaba a su peluche. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero los mantenía fijos en la puerta por donde habían llevado a Evan, como si esperar y mirar pudiera protegerlo de algo más. Grayson la abrazaba con una mano mientras con la otra se pasaba los dedos por la frente, intentando controlar la angustia que le oprimía el pecho. Cada imagen del niño en sus brazos, ensangrentado y respirando con dificultad, volvía a su mente una y otra vez, golpeándolo con brutalidad. Él, que siempre había presumido de proteger a su hija contra todo, había sido incapaz de ver lo que se formaba a su alrededor, incapaz de notar el peligro que aquel pequeño niño sí había percibido semanas antes. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. En ocasiones, una enfermera salía al pasillo solo para buscar algo o para dar una indicación rápida, pero ninguno se detenía a dar noticias. El silencio se volvió casi físico. Uno de los motociclistas caminaba de un extremo a otro del pasillo, mientras otro se quedaba apoyado contra la pared, mirando sin ver. La tensión era tan pesada que parecía hundir el aire, y cuando finalmente la puerta se abrió y una figura médica se acercó, todos levantaron la cabeza casi al mismo tiempo. Era la cirujana, una mujer de mediana edad, agotada por el esfuerzo, con la frente ligeramente sudada y los ojos cargados de responsabilidad. Se detuvo frente a ellos, respiró hondo y dejó caer las palabras que acabarían con la incertidumbre. El niño estaba vivo.
Había perdido mucha sangre, las heridas eran graves, y habían tenido que intervenir durante horas para estabilizarlo. Pero seguía luchando. Lo dijo sin dramatismos, con calma profesional, pero aquella simple frase logró arrancar el aire retenido en los pulmones de todos. Algunos bajaron la cabeza en agradecimiento, otros dejaron escapar un suspiro contenido, y Grayson sintió que sus piernas por fin recuperaban la fuerza suficiente para sostenerlo. No era una victoria definitiva, pero sí una que abría un respiro en medio del caos. Horas más tarde, cuando Evan abrió los ojos, la habitación estaba en penumbra. Al principio creyó que aún estaba en la calle, envuelto en sombras, pero luego distinguió la forma de la cama, el brillo de un monitor y finalmente el rostro pequeño de Lily, que lo observaba desde una silla junto a su cama. La niña lo miraba con una mezcla de miedo y alivio, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Evan intentó moverse, pero el dolor lo detuvo de inmediato. Aún así, el simple hecho de verla allí lo hizo sentir algo inconcebible hasta entonces, que importaba a alguien. Fue entonces cuando apareció Grayson, entrando en la habitación con pasos silenciosos que no coincidían con su apariencia robusta. Se acercó lentamente, sin querer abrumar al niño, y se quedó junto a la cama observándolo en silencio durante unos segundos. Cuando habló, su voz era firme, pero cargada de algo que Evan no sabía identificar. No era lástima, ni lástima disfrazada. Era gratitud, profunda y sincera, mezclada con un sentimiento aún más fuerte. Le dijo que no volvería a pasar una noche más en la calle, que no estaría solo jamás, que desde ese momento tendría un lugar donde dormir, un lugar al que llamar hogar. Evan quiso responder, pero las palabras no le salieron. Solo los ojos, humedecidos sin que pudiera evitarlo, dijeron lo que él no sabía expresar. Mientras el niño comenzaba su lenta recuperación, el mundo fuera del hospital no se detuvo. Los motociclistas, junto con la policía, trabajaban en conjunto para dar con los responsables del ataque. Sabían que los hombres que habían disparado no actuaban por cuenta propia. Formaban parte de un grupo criminal que había intentado presionar a Grayson para involucrarlo en negocios turbios. Y al negarse, habían optado por un método cobarde y cruel: ir contra lo que él más amaba. Esa transgresión era demasiado grave incluso para el mundo del crimen. Y la furia del grupo de motociclistas no hizo más que acelerar el proceso. En cuestión de 3 días, gracias a testimonios, grabaciones y la búsqueda insistente de aquellos hombres en chalecos de cuero que se movían como una red implacable, los atacantes fueron localizados y arrestados. La ciudad observó con sorpresa la rapidez con que la justicia actuó esta vez, pero nadie fuera del círculo cercano sabía realmente la fuerza que había detrás. Una comunidad entera unida, impulsada por el sacrificio silencioso de un niño que no tenía a nadie. Los hombres fueron juzgados y condenados. Las pruebas en su contra eran irrefutables. Incluso el cabecilla, que no estuvo presente en el ataque, recibió una condena severa cuando la investigación destapó otros crímenes cometidos por su organización. Nada de eso llegó a oídos de Evan de inmediato. En su habitación del hospital, aún débil, aún luchando por recuperar la fuerza, lo único que sabía era que Lily estaba a salvo, y para él eso era más que suficiente. Con el paso de los días, las visitas se volvieron constantes. Los motociclistas aparecían por turnos, llevando palabras de ánimo, pequeñas bromas o simplemente una presencia silenciosa que demostraba apoyo. Lily se sentaba todas las tardes junto a su cama, dibujando figuras en hojas de papel que luego dejaba sobre la mesita. Grayson llevaba comida caliente para los enfermeros o se quedaba sentado, mirando cómo respiraba Evan, como si quisiera memorizar cada señal de vida. Poco a poco, la habitación dejó de parecer un cuarto de hospital para convertirse en un espacio lleno de voces, risas suaves y el calor que Evan nunca había conocido. Cuando por fin pudo levantarse sin sentir que el cuerpo lo traicionaba, Evan se dio cuenta de que algo había cambiado de manera irreversible. No solo en su vida, sino en la de todos los que lo rodeaban. Había un lugar esperándolo, un futuro que comenzaba a tomar forma. Y aunque aún costaba imaginarlo, la certeza de que no volvería a caminar solo por las calles frías de la ciudad era un inicio más grande de lo que él podía comprender.
Afuera, el mundo seguía su curso habitual, pero para Evan, ese curso estaba apenas comenzando, como un nuevo capítulo cuyo significado aún no alcanzaba a entender, pero que lo envolvía con una suavidad a la que jamás se había permitido aspirar. El día en que Evan salió finalmente del hospital, amaneció con un cielo claro, de un azul tan limpio que parecía una señal. Habían pasado semanas desde los disparos, semanas llenas de visitas, silencios compartidos y una espera que se hacía interminable. Aunque aún caminaba con cuidado y sentía el peso de las cicatrices en cada movimiento, ya no era el niño que había llegado allí entre la vida y la muerte. Algo profundo había cambiado en él y también en quienes lo rodeaban. Grayson lo acompañó hasta la puerta, sosteniéndolo por si las fuerzas le fallaban, mientras Lily brincaba unos pasos más adelante, emocionada por llevarlo finalmente a casa. Una casa que él todavía no se atrevía a llamar así, aunque en su interior comenzara a sentir que pertenecía a ella. Era un sentimiento nuevo, desconocido, casi abrumador. El proceso legal para formalizar su adopción se había iniciado apenas unos días después del ataque. Los trámites avanzaron con una rapidez inusual, como si todas las piezas del sistema entendieran que ese niño no podía volver a las calles. Cuando el juez pronunció su nuevo nombre, Evan Holt, nadie en la sala pudo contener la emoción. Grayson levantó la cabeza con orgullo, y Lily aplaudió con una alegría tan desbordante que contagió a todos. Evan escuchó su nombre nuevo con una mezcla de incredulidad y temor. Jamás había tenido algo que fuera exclusivamente suyo, y ahora tenía un apellido ligado a una familia que comenzaba a verlo como uno de los suyos. El eco de ese nombre lo acompañó durante el trayecto al hogar, un eco que a la vez lo reconfortaba y lo inquietaba. No sabía cómo vivir de otra manera que no fuera escondiéndose, sobreviviendo, adaptándose a la dureza del mundo. Ahora tendría que aprenderlo todo desde el principio. Al llegar a la casa de los Holt, Lily lo tomó de la mano para llevarlo directamente a su nueva habitación. Era pequeña, acogedora, con una cama bien tendida y un escritorio junto a la ventana. Allí había una luz cálida que entraba sin pedir permiso y llenaba cada rincón con una suavidad desconocida para él. Evan se quedó quieto, como si temiera que al tocar algo pudiera desaparecer. Nunca había tenido una puerta para cerrar, ni un espacio propio donde guardar sus cosas, ni un colchón que no fuera duro y húmedo. Sentir ese entorno a su alrededor le provocó una punzada en el pecho, una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Lily, sin entender por completo sus emociones, se acercó para mostrarle un dibujo que había hecho especialmente para él. Ella, Evan y su conejo de peluche, tomados de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. El niño lo recibió con ambas manos, como si recibiera un tesoro invaluable. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante. Grayson le enseñaba a manejar herramientas sencillas, a preparar el desayuno, a organizar sus cosas y, sobre todo, a confiar en que siempre habría alguien allí para ayudarlo si lo necesitaba. Al principio, Evan se sorprendía cada vez que encontraba ropa limpia doblada sobre su cama o un plato caliente esperándolo en la mesa. Era como si su mente tardara en aceptar que esos actos no tenían un precio oculto, que no eran trampas para obligarlo a algo, que simplemente eran gestos naturales en una familia. Lily, por su parte, lo incluía en cada una de sus actividades. Lo esperaba para caminar juntos a la escuela. Lo invitaba a jugar con ella en el jardín o a ver películas por la tarde. Para ella, Evan era ya su hermano mayor, alguien en quien confiaba sin reservas. El mundo de los motociclistas también se integró en esa nueva rutina. Los hombres del club visitaban a Evan con frecuencia, llevándole pequeños regalos, contándole historias o simplemente haciéndole compañía. Algunos le daban consejos sobre la vida, otros le enseñaban a identificar piezas de una moto, y otros lo llevaban a pasear en los días más tranquilos, asegurándose de que no se sintiera solo o abrumado. La presencia de todos ellos convertía al niño invisible en el centro de una comunidad que lo defendió sin dudar. Había algo profundamente transformador en sentirse protegido por tantos hombres que, a pesar de su apariencia dura, mostraban una sensibilidad y una lealtad que él jamás habría imaginado. Poco a poco, la escuela también se convirtió en un escenario menos temible. Los primeros días fueron difíciles. Evan no estaba acostumbrado a estar sentado en un aula, rodeado de otros niños que reían,
hablaban y lo observaban con curiosidad. Pero su capacidad de observación y su inteligencia natural le permitieron adaptarse rápidamente. Los profesores quedaron sorprendidos por su rapidez para aprender, por la manera en la que recordaba detalles o resolvía ejercicios con lógica impecable. Evan no presumía de sus habilidades, solo intentaba hacer lo que creía que se esperaba de él. Sin embargo, para Grayson y Lily, cada avance, cada trabajo escolar, cada sonrisa era una confirmación de que el sacrificio de aquel día había abierto un camino que nadie había previsto. Una noche, cuando la casa estaba en silencio, Lily caminó descalza hasta la habitación de Evan. Él estaba sentado en la cama, contemplando la pared como si buscara comprender todo lo que vivía desde hacía semanas. La niña llevaba en sus brazos a su conejo de peluche, ese compañero que había sido parte de cada etapa de su vida. Sin mediar demasiadas palabras, se lo ofreció a Evan. Él la miró, perplejo, sin entender del todo. Lily sonrió con esa sinceridad dulce que solo un niño puede ofrecer, y le explicó que el conejo la había protegido siempre, pero que ahora quería que protegiera a Evan del mismo modo. Era su forma de agradecerle, de demostrarle que confiaba en él, que lo quería y que sabía que nunca la dejaría sola. Evan tomó el peluche con manos temblorosas, sintiendo cómo algo cálido se expandía dentro de su pecho. Esa noche, al acostarse en su cama, se quedó mirando el conejo durante largo rato. Recordó las noches frías bajo los puentes, el ruido constante de los autos, el miedo que lo despertaba a mitad de cualquier sueño. Aquella vida parecía estar muy lejos, casi como si le hubiera pertenecido a otra persona. Ahora estaba allí, en un hogar donde las puertas no se cerraban para excluirlo, sino para cuidarlo del mundo exterior. Los sonidos eran distintos. La risa de Lily antes de dormir, los pasos de Grayson en el pasillo, el murmullo suave de una casa en calma. Y por primera vez en su vida, Evan sintió algo parecido a la paz. Antes de cerrar los ojos, pensó en todo lo que había sucedido. Los hombres que intentaron llevarse la vida de una niña inocente, la explosión de ruido en aquel jardín, el dolor de las balas, la oscuridad en la ambulancia, la luz fría del hospital y la promesa que Grayson le había hecho cuando despertó. Una promesa que no necesitaba repetirse para ser cierta. Él ya no estaba solo. No era una sombra invisible. Tenía un nombre, un hogar y personas que lo querían. Y mientras abrazaba el conejo contra su pecho, sintió que el mundo que siempre lo había ignorado por fin lo había visto. Justo antes de caer dormido, una última certeza cruzó su mente. Aquella vida nueva, tan distinta y tan inmensa, apenas acababa de comenzar. Si esta historia te ha conmovido, apoya el canal suscribiéndote. Mira los siguientes y otros videos. Aún hay muchas cosas que no te puedes perder. Comparte este video para que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo.